Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Gracias por tu gran bondad. Cristo, yo quiero alabarte. Cristo, yo quiero alabarte. Cristo, yo quiero alabarte. Te alabo por tu gran bondad. Cristo, yo sé que tú vienes. Cristo, yo sé que tú vienes. Cristo, yo sé que tú vienes para llevarme a tu hogar. Buenos días, estimados hermanos y amigos, un saludo y abrazo desde la distancia. En esta mañana vamos a tratar el tema de exigencias o pilares de la vida cristiana. Con frecuencia escuchamos que la vida cristiana es complicada y muy difícil, que el entorno en el cual se desenvuelve el cristiano le es hostil, señalándolo como un ser extraño, incomprensible y hasta fanático de principios y normas contrarias a la corriente moderna. No son pocas las veces que el vocablo cristiano se asocia o identifica con prohibiciones. Se dice, a ustedes los cristianos les prohíben y enumeran una serie de actividades o cosas. En ocasiones oímos expresiones de amigos y familiares en este tono. No me meto a cristiano porque tengo que dejar. E igualmente enumeran actividades, vicios y cosas similares. La mayoría de estas cosas, estilos de vida que pocos quieren dejar. Y nosotros, los cristianos, tenemos que reconocer con alguna tristeza que somos en parte responsables de esta idea. A veces hablamos y actuamos como si el ser hijo de Dios es un lastre, una carga, una desventaja y hasta en ocasiones una vergüenza. Vivimos la vida cristiana con pena, olvidando lo que Jesús expresó a sus discípulos en Juan 10:10, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que la tengan en plenitud, no de forma miserable. También escuchamos, por otra parte, lo contrario a lo mencionado hace unos momentos, que la vida cristiana es fácil, una vida en la cual los problemas desaparecen, las enfermedades no llegan, la escasez no existe. Se argumenta que como somos hijos del Rey, nada nos pasará, todo lo tendremos. Una existencia esta extraída de la imaginación, por no decir ignorancia, de varios que, aferrándose a textos bíblicos aislados, pretenden torcer las enseñanzas bíblicas y guiar a muchos por senderos iluminados artificialmente por el pensamiento humano. ¿Qué exige la vida cristiana? ¿Cuáles son los pilares de ella? ¿Es un decálogo de deberes que debemos cumplir a rajatabla? ¿Es una inmunidad que nos protege de cualquier cosa y o nos exime de responsabilidades? Permítame desarrollar brevemente dos aspectos que nos deben ayudar a entender qué es la vida cristiana
cuáles son sus pilares. Sin embargo, antes debo aclarar algo que considero importante. Hablaré de la vida cristiana, no de la salvación. Quizás muchos de ustedes arrugarán su frente al escuchar esto, ¿cierto? Y hay una diferencia entre salvación y vida eterna. La primera es un acto de misericordia, de amor de Dios hacia nosotros que, sin merecerla o habérnosla ganado, recibimos por fe, aceptando el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz por nosotros. La vida cristiana es lo que hacemos con la salvación. Ser salvos no implica una vida cristiana, que debería serlo. Una vida cristiana sí implica salvación. Desarrollemos pues dos aspectos, dos circunstancias, dos exigencias, dos pilares de la vida cristiana. La primera de ellas la encontramos en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, y leo para ustedes desde el versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado este texto muchas ocasiones. Pero quiero resaltar el final de un texto, de un versículo, que muchas veces pasamos por alto. Pensamos que es una simple coletilla, el simple final de una idea. Y tiene que ver con el final del versículo 15. Y sed agradecidos. Sí, pensé que muchos de ustedes creyeron que hablaría sobre el amor. Y quiero hablar en esta primera exigencia o pilar de la gratitud que debemos tener. Esta carta del apóstol Pablo está llena de recomendaciones para el vivir en y con Cristo. Basta una simple lectura de sus 4 capítulos para percibir el propósito que Pablo persiguió con esta epístola. Y sed agradecidos. Cuán diferente es la vida de una persona agradecida a la vida de una persona que no lo es. Cuán sencilla y útil resulta la existencia de quien sabe agradecer antes que exigir. Cuán equivocados están los que predican y enseñan que debemos pedir a Dios y Él nos concederá todo, porque somos sus hijos y cual padre caprichoso debe aceptar. Algunos osan incluso exigirle a Dios que acepte actuar de acuerdo a nuestros criterios, nuestra idea, nuestro pensar o nuestra situación. Esta exigencia, este pilar de la vida cristiana, tiene varias implicaciones, y hablo de la gratitud. La primera de ellas es que la gratitud refuerza nuestra dependencia de Dios. Estamos a su merced, estamos a su gracia, no al revés. No es el genio de la lámpara que frotamos para que Él conceda todo lo que queremos. Al contrario, Él de su gracia, de su bondad, nos proporciona para nuestro diario vivir. También esta exigencia tiene la implicación de que es un reconocimiento de nuestra parte a la bondad de Dios. Lamentaciones 3:23 reza: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando agradecemos lo que tenemos, estamos reconociendo que la bondad de Dios es una realidad en nuestras vidas. Un tercer aspecto de esta gratitud, de este pilar, de esta exigencia, es aceptación.
Saber vivir con lo que tenemos es un acto de gratitud a Dios. Esto no significa, queridos hermanos, estimados amigos, que debemos conformarnos con lo que tenemos o con lo que somos, ni que no es lícito un deseo de superación o de adquirir mejores cosas. No significa esto. Significa que debemos estar contentos con nuestra situación a pesar de las circunstancias. ¿Recuerdan Filipenses 4 del versículo 11 al 13? Me permito leerlo para ustedes. Filipenses 4, 11 al 13 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vida cristiana llena de gratitud es una vida que acepta las circunstancias y aunque le puedan ser adversas en el momento, puedan ser complicadas a la luz del criterio y del pensamiento humano, Dios quiere lo mejor para nosotros y Él en sus planes lo hará. La segunda implicación, exigencia, pilar que quiero resaltar en esta mañana la encontramos en el libro de Josué. Dice así este libro: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El relevo de Moisés se aprestaba para ser instrumento en el cumplimiento de una promesa divina, una promesa ya longeva, que por muchos años esperaba el pueblo de Israel, y era convertir a 12 grandes familias, a 12 tribus, a 12 islas en un pueblo. Eso era lo que se aprestaba Josué. Y su primera tarea era tomar posesión del terreno ya apartado para ello y posteriormente dividirlo entre los descendientes de Israel o de Jacob. Ante este reto, ante este hito, Dios le recuerda a Josué un detalle no menor: estaré contigo. Así como estuvo con Moisés en la corte de Faraón y en los 40 años de travesía por el desierto, así iba a estar con Josué. Él había sido testigo de primera mano de la obra, del poder, de la bondad, de la misericordia de Dios para con su pueblo, reflejado en lo que le decía a Moisés. Dios, el cual trasciende en el tiempo, haría con nosotros o hará con nosotros lo que hizo con este pueblo: cumplir sus promesas y entregarnos la tierra prometida. A la par de este recordatorio de que Dios estaría con Josué, Dios también le pide dos cosas: valentía y esfuerzo, y también obediencia. Y es lo que preciso resaltar en esta segunda circunstancia, en esta segunda exigencia de la vida cristiana, la palabra obediencia. Josué
no estaba simplemente para satisfacer el ego personal o la ambición de Dios. A veces olvidamos esto, que la obediencia no es para contentar a Dios, sino para que nos vaya bien. Matemáticamente hablando, si me lo permiten, hablar de obediencia es proporcional a nuestro bienestar. Dicho de otra manera, en la medida que nos va bien o en la medida que estamos bien, es porque estamos obedeciendo a Dios. Hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras donde el tema de la obediencia y sus consecuencias resaltan con grandeza. Pero solamente quiero simplemente mencionar el tema de Job, como a pesar de las circunstancias difíciles, de lo que rodeó su vida, de lo que no entendía, él siguió obedeciendo, siguió esperando. Y todos conocemos cuál fue el resultado final de esta actitud. En este punto debemos preguntar, o más bien preguntarnos, ¿por qué no nos va bien? Una pregunta que debemos hacer no solo en nuestro ámbito personal, sino extenderlo a un ámbito familiar, un ámbito secular, un ámbito de educación, laboral, incluso como ciudad y nación. La exigencia o el pilar de la obediencia que Dios quiere de nosotros tiene dos connotaciones muy importantes. Una de ellas requiere disciplina. Pablo usó la figura del atleta que competía en los Juegos a fin de demostrar, de expresar que la vida cristiana se logra, se alcanza su propósito cuando somos disciplinados. La obediencia exige disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Igualmente, la obediencia implica en nosotros que debemos saber escuchar. La lectura, la meditación y la aplicación de las Sagradas Escrituras debe ser el norte, el propósito primario en la vida de cada hijo de Dios. Basta con recordar los primeros versículos del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, que dice el salmista, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Las consecuencias será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios le exigió a Josué esfuerzo y valentía, y que si obedecía, todo le iría bien. Resumo lo expresado en esta mañana en cuanto a las exigencias o pilares de la vida cristiana. Puede ser tan complicada como usted quiera o tan sencilla. Nuestra vida debe estar llena de gratitud. Debemos expresar con más frecuencia gracias que pedir. Debemos reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas a pesar de, en vez de exigir tanto a Dios. Muchas veces siento que nos acercamos más a Dios con la intención de que nos llene, nos dé, y no nosotros de vaciarnos ante su presencia. La segunda exigencia es obediencia, y esto requiere escuchar la voz de Dios. No hablar con Dios solamente. Pudiera sernos fácil orar y pasar tiempo, minutos, hasta horas orando, pero no leyendo. Y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Quienes estamos siguiendo los devocionales que nuestro pastor escribe a diario, él en muchos de ellos ha enfatizado la importancia de la lectura, la memorización y la aplicación de las Sagradas Escrituras. Fuera de ellas no está el cristiano para vivir. De estas dos cosas se pueden desprender muchísimas más para hacer de nuestra vida cristiana una vida plena,
como Jesús lo ofreció. Y estimado amigo, que quizás escuchas por primera vez, tienes la oportunidad también de disfrutar de esta vida, de vivir las implicaciones de tener a Cristo en nuestro corazón. Tu primer paso, aceptarlo, como muchos de nosotros lo hemos hecho, con fe, reconociendo que eres pecador y que la gracia de Dios es inmensa y quiere lo mejor para ti. En ese acto de humildad, de reconocimiento y de fe, obtendrás la salvación y después el poder transitar por esta vida cristiana. Dios les bendiga. Oremos. Buen Padre, gracias por el don de la salvación otorgado a nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú lo enviaste a tener nuestra forma, pasar por nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, pero sin pecar, y acercarnos libremente ante ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nuestra vida, por lo que nos permites vivir. Gracias aún por lo que no hemos recibido. Gracias aún por las circunstancias difíciles por las que atravesamos, sabiendo que tienes un propósito para con nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos guíe en esta actitud de gratitud y también de saber escudriñar tu palabra, atesorarla y ponerla en práctica para que nos vaya bien. Gracias una vez más. Lo expresamos en Jesús, tu Hijo. Amén. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas tus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo siempre por doquier.